Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estudiar un concepto muy importante en el contexto de la seguridad informática y seguridad de la información, específicamente la denominada ciberinteligencia de amenazas. Concretamente, lo que vamos a ver a lo largo de esta charla es lo siguiente. Para comenzar una pequeña introducción a la ciberinteligencia, vamos a estudiar el ciclo de vida de la ciberinteligencia de amenazas. También se va a analizar cuáles son las características de una amenaza, qué relación tiene la ciberinteligencia y los retos en materia de seguridad de datos, la problemática de la falta de profesionales en el campo de la ciberseguridad, qué importancia y qué beneficios tiene la inteligencia de amenazas, y como parte del ciclo de vida se va a estudiar la planeación, objetivos y dirección, así como el procesamiento de datos de inteligencia, donde específicamente se hace referencia a herramientas tipo SIEM y marcos de trabajo. Y por último, las etapas de análisis, producción, diseminación de resultados y retroalimentación. Muy bien, ¿cuál es la razón de que actualmente se haya desarrollado toda una disciplina en torno a la ciberinteligencia de amenazas? Pues sencillamente es debido a que las compañías, las organizaciones, los gobiernos, las instituciones educativas y el público en general, pues todas esas entidades están cada vez más expuestas a diferentes tipos de amenazas en el contexto de red e internet. De tal manera que el nivel de exposición de una compañía es directamente proporcional a su presencia, influencia y visibilidad en el mercado, tomando en consideración que estas compañías y todas las entidades que les mencioné, pues coexisten en un entorno de carácter global, por lo cual la inteligencia de amenazas va más allá o no se limita únicamente a la superficie de ataque en términos técnicos, como pueden ser aplicaciones de software, arquitecturas de hardware y software, sistemas operativos, entre otros. Es decir, la ciberinteligencia y el estudio de las amenazas pues va mucho más allá de estas características. A manera de diagrama lo podríamos expresar de la siguiente manera. Lo fundamental por aquí es que tenemos amenazas y ataques. Estas amenazas y ataques generalmente son llevadas a cabo por seres humanos. A estas amenazas y ataques se les denomina adversarios o actores de amenazas, pero no perdamos de vista que esencialmente son personas. Y estas personas, estos adversarios o actores de amenaza, pues utilizan diferentes técnicas, tácticas y procedimientos para desplegar un ataque informático producto de una vulnerabilidad y una amenaza existente. Para poder estudiar o analizar todo este contexto, se tiene que llevar a cabo un proyecto de ciberinteligencia. Todo lo que engloba el estudio de las amenazas y como tal la ciberinteligencia de amenazas se puede englobar en un proyecto de ciberinteligencia. Y bien, ¿cuál es entonces el ciclo de vida de la ciberinteligencia de amenazas? Aquí lo vemos, son, de acuerdo a la literatura, son estas 6 etapas, comenzando por la planeación, objetivos y dirección del proyecto, la recolección de datos, el procesamiento de esos datos, análisis y producción, que son estas siguientes dos etapas, la diseminación de resultados y la retroalimentación o feedback. Vamos a irlas viendo una por una más adelante. ¿Y por qué surge este ciclo de vida de la ciberinteligencia de amenazas? Surge como respuesta a las amenazas y ataques promovidas por los adversarios, no perdamos de vista que son personas, y tiene por finalidad pues el analizar, recolectar amenazas, comprender cómo funcionan y eventualmente poder eliminarlas desde su origen y no únicamente desde la superficie de ataque. Y esto pues nos lleva a tener mayor proactividad en lugar de reactividad, es decir, anticiparnos
a las acciones de los atacantes en lugar de solo reaccionar una vez que ya se haya perpetrado el ataque. Lo siguiente que vamos a analizar pues son precisamente las características de una amenaza. Nuevamente, a manera de diagrama, lo tenemos por aquí. La amenaza, que es nuestro elemento principal a estudiar, puede ser cualquier cosa o cualquier persona, pero necesariamente debe cumplir con estos tres requisitos. Esta cosa o persona debe tener capacidad, debe tener una intención y debe tener una oportunidad. ¿A qué se refiere cada uno de estos tres conceptos? Por capacidad, léase o entiéndase la capacidad de poder desplegar o llevar a cabo esa amenaza. Conocimiento técnico, conocimiento de la organización, conocimiento de los procesos de negocio de la empresa o de cómo funciona la entidad que se piensa atacar. Una intención, es decir, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de esa amenaza. Puede ser obtener un acceso no autorizado, sustraer información de manera ilegítima o indebida, no autorizada. Puede ser robar como tal información, robar una identidad. Esa puede ser la intención, o simplemente un acto puramente de venganza o de negocio a nivel corporativo. Y el tercer elemento que se debe cumplir sí o sí es que esta cosa o esta persona debe tener una oportunidad para poder llevar a cabo la amenaza. ¿De qué manera una oportunidad? Bueno, desde, por ejemplo, aquí podemos analizar aspectos técnicos como un puerto abierto que no es necesario y que representa un vector de ataque por donde eh, se pudiera infiltrar esa amenaza. Un sistema que no está actualizado, la falta de registros de acceso tanto o de controles de acceso tanto de manera manual en papel como a través de un sistema de control de acceso informático, etcétera. O algo que pudiera ser a lo mejor un poco más complicado, pero la oportunidad de tener acceso físico, por ejemplo, a una sala de servidores y poder conectar un dispositivo extraíble, una memoria, algún dispositivo que ejecute un malware al momento de ser conectado en la granja de servidores. A eso se refiere la parte de la oportunidad. Y vamos a tomar por caso o por ejemplo lo siguiente. Vamos a imaginar un virus informático de tipo caballo de Troya con una extensión .exe. Si este virus informático de tipo caballo de Troya se encuentra dentro de servidores que ejecutan Linux, pues este virus no es capaz de infectar servidores Linux, pues porque el Linux no opera con archivos ejecutables. Entonces, aquí, pues no, esto no representa como tal una amenaza. Para que de verdad sea una amenaza, tiene que cumplir estos tres requisitos. Y pues un caballo de Troya a través de un archivo .exe no tiene la capacidad como tal de infectar servidores Linux. Vamos a tomar por ejemplo un software malicioso de tipo spyware que fue desarrollado por un gobierno. El hecho de que el gobierno en cuestión haya desarrollado un spyware no necesariamente implica que ese software malicioso vaya a ser utilizado para atacar a otro gobierno. Nuevamente, aquí no se tiene la intención. Y como ejemplo también, cualquier incidente que no cumpla expresamente con estas tres características de capacidad, intención y oportunidad no puede ser considerado como una amenaza de seguridad. Ahora bien, ¿qué relación tiene la ciberinteligencia con los retos en materia de seguridad de datos? Para analizar esta parte, lo vamos a hacer desde dos perspectivas. Por un lado, lo que refiere al origen de los datos a analizar, y por el otro, la complejidad operacional que todos estos datos de aquí implican. En principio, origen de los datos a analizar. Vamos a considerar los recursos, porque pues un actor de amenaza o un adversario debe disponer de recursos para poder desplegar esa amenaza. Debe tener también un entrenamiento adecuado a nivel técnico, a nivel
de procesos, de metodologías, de análisis, y por lo general también tiene un patrocinio, es decir, aquí sí podría caber la posibilidad de que sea a lo mejor una persona o un grupo de personas, los llamados activistas, que están financiados o patrocinados por un gobierno, por una empresa privada que a lo mejor desean obtener algún tipo de secreto industrial o no sé, fracturar algún tipo de relación política o diplomática entre gobiernos. Es decir, un patrocinio, alguien que está detrás de la persona o personas que desarrollan la amenaza o que pretenden pues ejecutar esa amenaza. Y los datos a analizar concretamente cuáles pueden ser. De manera general, aquí nos referimos a las alertas de seguridad que pueden ser obtenidas a través de herramientas tipo sandbox, firewalls, equipos de respuesta a incidentes, el concepto de cacería de amenazas, en inglés threat hunting, los sistemas de detección de intrusiones, la detección de fraudes y los escaneos de redes, concretamente los sniffers. Y aquí en detección de fraudes, actualmente existen inclusive algoritmos de inteligencia artificial y machine learning que permiten determinar si alguna, por ejemplo, una transacción bancaria cumple con ciertos patrones que la hagan sospechosa de ser un posible phishing, un posible malware o una posible fraude bancario. Y del otro lado tenemos la complejidad operacional que implica el análisis de los datos de origen. ¿Dónde viene la complejidad operacional? Pues en principio por la gran cantidad de datos que se gestionan. Aquí hacemos referencia pues al concepto de Big Data, que son cantidades masivas de datos que vienen incluso en diferentes formatos, pueden ser datos estructurados, datos no estructurados y de múltiples orígenes de datos, bases de datos relacionales, eh, información en papel, tweets, etcétera, ¿no? Correos electrónicos, es decir, de múltiples orígenes de datos y en diferentes formatos o presentaciones. Pueden ser datos estructurados o datos no estructurados. Y para sumarle mayor complejidad operacional a este análisis de datos, también entra en juego el concepto de la computación en la nube. Aquí lo que se obtiene es que tenemos una dependencia total o parcial de un tercero, que es el proveedor de los servicios de nube. Hay que considerar también que la propia compañía de cloud tiene sus propias vulnerabilidades per se, es decir, ellos también deben de tener mecanismos o controles de seguridad para mitigar las vulnerabilidades o hacerla sin mitigar las vulnerabilidades. Y también el otro factor es el desconocimiento de las operaciones a nivel de backend, es decir, cómo nuestro proveedor de servicios de nube va a procesar internamente los datos que la organización les proporciona. Y además hay que sumarle este cuarto factor, lo que nos menciona aquí, que todo lo anterior, es decir, los orígenes de datos a analizar y la complejidad operacional, está soportado o regido por normativas de cumplimiento obligatorio en las diferentes industrias, porque esto aplica a cualquier sector. La industria de la tecnología, la industria de la mercadotecnia, la industria de la medicina, la industria de la gestión de datos personales, etcétera. Y puede implicar sanciones punitivas o sanciones administrativas o incluso sanciones penales, independientemente de que exista o no exista una amenaza confirmada. Es decir, si en todo este proceso se incurre en un incumplimiento de este tipo de normativas, pues va a haber alguna sanción, aunque no exista como tal una amenaza confirmada, que no exista un fallo de seguridad, un phishing o algo, un spyware o algo como tal que represente una amenaza. Si se incurre en un incumplimiento de estas normativas, pues puede haber sanciones punitivas, administrativas o incluso penales. Ahora vamos a analizar también el problema de la falta de profesionales en el campo de la ciberseguridad. Esto pues cada año puede ir variando, pero lo que se tiene en común y de manera constante y consistente pues es que este problema persiste.
Aquí en el gráfico lo que vemos son los resultados de una encuesta realizada por el ISC 2, que es una institución que ofrece certificaciones a nivel de seguridad, en torno a cuáles son las principales causas que ocasionan la falta de profesionales en seguridad de la información o seguridad informática. Los resultados obtenidos, en resumen, aquí nos menciona que el 36% se debe a una falta de habilidades o la inexperiencia del personal de ciberseguridad. 28% tiene que ver con la falta de estandarización o terminología efectiva para poder comunicar la información. Un 27% falta de recursos para realizar el trabajo de forma efectiva. 24% no existe un balance entre el trabajo y la vida personal. Y un 24% también refiere a el presupuesto inadecuado, ¿no? En áreas o iniciativas de prioridad, iniciativas clave para la ciberseguridad. ¿Cuál es la importancia y los beneficios de la inteligencia de amenazas? Para analizar este concepto vamos a hacer mención aquí en el gráfico de esta pirámide que se le conoce como la pirámide del dolor. Si la analizamos desde su base hasta la punta, aquí la pirámide lo que nos dice es cuál es la correlación que existe entre los indicadores de cumplimiento y el nivel de dolor, así le llaman, nivel de dolor que le ocasiona a los actores de amenazas, o también llamados adversarios. ¿Cuáles son los indicadores de cumplimiento? Pues son estos elementos de aquí que conforman cada nivel de la pirámide. ¿Y qué son qué son propiamente los indicadores de cumplimiento? Pues son los elementos que un analista de seguridad valga la redundancia, a analizar dentro del proyecto de inteligencia. Pueden ser también elementos utilizados por un atacante o por un adversario, un actor de amenazas, para llevar a cabo dicha amenaza. En la parte más baja de la pirámide tenemos los valores hash, y aquí nos dice que el nivel de dolor que le ocasiona a un actor de amenazas pues es trivial. ¿Por qué? Los valores de hash hacen referencia, por ejemplo, es una técnica de ofuscación de código que utilizan los virus para no ser detectados, los malware para no ser detectados por las herramientas de seguridad. Esto pues con el surgimiento de la inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning, etcétera, pues cada vez es más completo, más robusto, y por eso la pirámide del dolor lo clasifica como un nivel de dolor trivial porque es algo relativamente sencillo. Este indicador de cumplimiento pues es sencillo de solucionar y no le sería muy útil a un adversario. En el siguiente nivel tenemos las direcciones IP, que aquí el nivel de dolor que le asigna la pirámide es easy o fácil. ¿Por qué? Porque si bien pues una IP es un elemento importante que identifica a un nodo o un equipo en la red, esas IPs pueden cambiar. Normalmente lo que hacen los atacantes es utilizar servidores proxy o VPNs para cambiar su dirección IP y en alguna medida no ser detectados. Y ya si hacen algo un poco más sofisticado, pues utilizan la red Tor para ocultarse detrás de todo ese esquema de enrutamiento y precisamente pues garantizar cierta privacidad y anonimato y no ser detectado. Pero ¿qué podemos hacer aquí si somos analistas de seguridad? Si vemos que una IP ha sido comprometida, pues la podríamos, de manera más o menos sencilla, la podríamos cambiar. Y con eso podríamos mitigar el impacto de esa amenaza. Siguiente nivel de la pirámide refiere a los nombres de dominio. Aquí ya le asigno un nivel de dolor no trivial, no fácil, pero sí sencillo, aunque los nombres de dominio tienen un poquito más de complejidad o son un poquito más laboriosos. ¿Por qué? Porque pues un nombre de dominio implica comprar el nombre de dominio, implica pagarlo, implica registrarlo en internet y no es de actualización inmediata. Los nombres de dominio se tienen que propagar y para eso pasan de 24 a 72 horas, lo cual da un margen de tiempo
adecuado al analista de seguridad para poder, para poder analizar este indicador de cumplimiento precisamente. Y bueno, esto también es más o menos simple porque si bien existen nombres de dominio que son de paga, también existen servicios de nombre de dominio gratuitos. Siguiente nivel en la pirámide, y aquí ya empieza a ser un poquito más complejo, hace referencia a las redes y a los hosts y a los artefactos. Aquí el nivel de dolor que le asigna la pirámide dice annoying, que ya en español se traduce como molesto. ¿Por qué? Porque si el analista de seguridad detecta que están atacando la red o que están utilizando algún host como vector de ataque, ahí ya podemos utilizar herramientas, por ejemplo, de seguridad perimetral como un firewall, un sistema de detector de intrusiones, un IDS, un IPS, un sistema de monitoreo. Podemos aislar los hosts, podemos usar VLANs, podemos usar VPNs, y esto ya le complica un poco más la tarea a ese actor de amenazas, a ese adversario. Por eso ya cuando los adversarios se topan con que hay controles de seguridad a nivel de red, a nivel corporativo y a nivel perimetral, ya empieza a ser más molesto porque les cuesta mucho más trabajo poder desplegar esa amenaza. Siguiente nivel en la pirámide, las herramientas. Aquí sencillamente hace referencia a que si el analista de seguridad reconoce, identifica la herramienta que el atacante está utilizando, pues va a obligar a que el atacante cambie su estrategia, cambie su herramienta, porque el analista la puede neutralizar. Entonces aquí el nivel de dolor, pues ya dice aquí challenging, que podría traducirse como retador, porque sí, ya implica mayor trabajo para el actor de amenaza, para el adversario, el cambiar una herramienta que a lo mejor ya conoce, que él la sabe utilizar, pero que ya no le funciona, ya no le es útil porque el analista ya la identificó y ya la pudo neutralizar. Aquí o cambia de herramienta el atacante o definitivamente tendría que desarrollar una propia. Y en la punta de la pirámide, estas siglas de TTP que hacen referencia a tácticas, técnicas y procedimientos. Y aquí el nivel de dolor pues ya es a nivel mental, a nivel de pensamiento, dice aquí. ¿Por qué? Porque cuando el analista descubre o identifica, reconoce o entiende cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que utilizó el adversario para poder desplegar la amenaza, pues ya no le sirve de nada. Tendría que cambiar completamente toda su metodología de trabajo, todo su proceso para poder hacer efectiva esa amenaza. ¿Aquí a qué nos referimos? Por ejemplo, una vez que el analista ha reunido toda la información, ha desplegado todo su proyecto y al final comprende cuál es esa táctica, esa técnica y ese procedimiento, vamos a suponer, ya sabe por qué puerto de red eh, se infiltró la amenaza, sabe qué servicio es el vulnerable, sabe qué versión de ese servicio es el vulnerable, sabe qué técnica se utilizó, a lo mejor un correo con un link malicioso tipo phishing o algún acceso remoto no seguro, etcétera, y sabe cómo se hizo todo ese procedimiento, es decir, todas las etapas del despliegue de un ataque, ¿no? La recolección de información, búsquedas de información en fuentes públicas, etcétera. Cuando ya el analista es capaz de identificar todas esas tácticas, técnicas y procedimientos, pues ya no hay nada que el atacante pueda hacer más que cambiar completamente su estrategia y cambiar completamente el tipo de amenaza que quiera desplegar. Comenzando con las etapas del ciclo de vida, ahora vamos a analizar lo que corresponde a la planeación, los objetivos y la dirección. Lo primero es plantearse objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues establecer medidas preventivas. Si podemos prevenir el ser vulnerados por una amenaza, pues mucho mejor. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Filtrado y priorización de alertas,
fortalecer indicadores de compromiso, es decir, robustecer toda esta parte de la pirámide y extraer la información correcta. Esto es importante y relevante también. ¿Por qué? Porque hay que entender que el trabajo de la ciberinteligencia es un trabajo que de preferencia no se debe hacer de forma manual. El analista de inteligencia se debe apoyar en el uso de herramientas informáticas, procedimientos de trabajo, metodologías, para poder precisamente hacer un filtrado, priorización de las alertas y extraer la información correcta que sea relevante para fines de eliminar esas amenazas. En la etapa de planeación, aquí se refiere a recolectar cuáles son los requerimientos de inteligencia y realizar un modelado de amenazas. Para estos procesos, pues existen herramientas de software. Hay una muy conocida que es de Microsoft, que permite hacer un modelado de amenazas. Básicamente consiste en elaborar un diagrama del un modelado de amenazas orientado a software, aplicaciones de software. Lo que permite hacer esta herramienta es diseñar un diagrama, arrastrar elementos a un entorno de trabajo, un diagrama que represente la arquitectura del sistema de información o de la aplicación de software, y ese sistema, con base en los elementos colocados en el entorno de trabajo y las relaciones que existen entre cada uno, es decir, cómo los vamos vinculando o interconectando, es capaz de hacer un modelado de amenazas y al final nos presenta un resumen de cuáles serían las potenciales amenazas que esa arquitectura de software pudiera presentar. Y en la etapa de dirección, aquí pues se hace referencia a seleccionar o definir un framework de inteligencia, es decir, un marco de trabajo en el cual poder vaciar toda esa información obtenida para posteriormente llevar a cabo el análisis. Vamos a ver un pequeño ejemplo con la siguiente etapa del ciclo de vida, que es el procesar datos de inteligencia. Si vemos el gráfico aquí, se puede interpretar como que tenemos una computadora, puede ser un servidor, por ejemplo, que está siendo atacado por desde varios orígenes y de varias maneras, ¿no? Un virus, un gusano, un caballo de Troya, rootkits, spywares, múltiples malwares, accesos remotos no autorizados, adwares de publicidad maliciosa y exploits. Todos estos elementos, actores de amenaza, recordemos que pueden ser cualquier cosa o cualquier persona, están atacando esta PC, están atacando este servidor. ¿Y qué hacemos entonces? Para que un analista pueda analizar todo este contexto y recabar información de todas estas amenazas, manualmente sería muy difícil. Se tiene que apoyar en herramientas de software y marcos de trabajo. Como herramientas de software, pues tenemos todas estas de aquí que aparecen en esta pequeña tabla. Vamos más adelante a hacer una práctica con esta herramienta Snort, que es un sistema de detección de intrusiones. Y el ejemplo concreto al que se refiere esta imagen de aquí nos dice: imagine un banco que está siendo atacado por múltiples adversarios simultáneamente. Es improbable que el analista de seguridad sea capaz de detectar y prevenir todas estas amenazas manualmente. Lo que les decía, para hacer todo el análisis de todo esto de manera manual, pues es muy difícil, si no es que imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es en donde se recurre a los modelos estructurados, así como a las herramientas SIEM y los marcos de trabajo. SIEM se traduce como Security, Information and Event Management, es decir, seguridad de la información y gestión de eventos. ¿Eventos de qué tipo? Eventos de seguridad. Estas herramientas y frameworks de trabajo lo que permiten es identificar patrones, así como establecer puntos de intersección entre diferentes orígenes de datos para comprender cómo operan los adversarios efectivamente. Y por ejemplo, para, para entender un poco mejor a qué se refiere esto de identificar patrones,
tenemos esta herramienta, Snort. Snort, al ser un sistema de detección de intrusiones, se va a basar en el análisis de cadenas de caracteres, bien sea que nosotros le definamos un conjunto de reglas que deben cumplir esas cadenas de caracteres, o bien sea que se base en alguno de los muchos paquetes que ya tiene disponibles, y si detecta que una conexión tiene una cadena de caracteres que se considera maliciosa, pues el sistema la va a detectar. ¿Por qué? Porque tiene patrones. Esas cadenas cumplen ciertos patrones que el sistema Snort los identifica como posibles acciones maliciosas, como posibles amenazas. Y para entender la parte de establecer puntos de intersección entre diferentes orígenes de datos, existe una herramienta que se llama Maltego, que muy posiblemente la vayamos a ver en videos más adelante. No aparece mencionada aquí en la tabla, pero Maltego es una herramienta que nos permite crear un mapa y en ese mapa poner diferentes elementos y hacer un análisis de toda esa información, donde podemos ubicar, por ejemplo, un correo electrónico, un nombre de usuario, un servicio de nube y hacer una búsqueda a lo mejor de un usuario en específico o de una cuenta en específico o de algo muy concreto, ¿no? Y nos va haciendo un mapa y toda la correlación que existe entre cada uno de esos elementos. Continuando con las herramientas SIEM y los frameworks, para entenderlo de manera un poco más simplificada. Tenemos por aquí como primer elemento de este diagrama las herramientas SIEM, que como decíamos, su función es correlacionar datos, identificar patrones de diferentes orígenes, de diferentes productos, diferentes fabricantes y muy importante también, diferentes idiomas. Porque aquí tiene que ver, por ejemplo, no sé, cifrado, etcétera. Que a lo mejor venga en un... que no se limite a un idioma en concreto, puede ser inglés, español, no sé. Si la herramienta es multilingüe, es mucho mejor. Después de las herramientas SIEM tenemos también los frameworks los marcos de trabajo, los frameworks. Aquí concretamente existen tres que son los principales. El Mitre ATT&CK, que a mi parecer, en mi opinión personal, es el más conocido, el más popular y del cual existe mayor documentación. Pero también está el Diamond Model, modelo diamante, y el de cadena de la muerte, Kill Chain. ¿Qué es lo que obtenemos? Es decir, ¿cómo se relacionan estos elementos? Nosotros tenemos una herramienta SIEM y los datos que recolectamos a través de esa herramienta SIEM los podemos trasladar a un marco de trabajo y llevar a cabo el proceso de datos. ¿Qué es lo que obtenemos una vez que ejecutamos, por ejemplo, el Mitre ATT&CK como marco de trabajo? El Mitre ATT&CK nos va a devolver una matriz, la cual nos permite determinar o identificar cuáles son las tácticas y técnicas que fueron utilizadas por los atacantes. Por su parte, el Diamond Model lo que permite es genera un informe técnico que se enfoca específicamente en estos cuatro elementos. ¿Quiénes son los adversarios? ¿Quién es la víctima? Es decir, la persona o el sistema o el elemento tecnológico que fue atacado y sufrió algún daño producto de esa amenaza. ¿Qué táctica se utilizó y cuál fue la técnica? ¿No? A lo mejor la táctica puede ser un correo electrónico y la técnica pues un phishing. Y en el tercer framework, el Kill Chain, lo que devuelve es la cadena que describe las etapas en las que fue desplegado el ciberataque. Para verlo un poquito más en específico, vamos a analizar cómo es el funcionamiento de Mitre ATT&CK. Aquí tenemos, ¿no? Este es nuestro marco de trabajo, Mitre ATT&CK. ¿Qué es lo que nos permite obtener Mitre ATT&CK? Tácticas, técnicas utilizadas y el impacto que tuvo esa amenaza dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra infraestructura. De número 2, ¿qué componentes extrae el Mitre ATT&CK? Y aquí es en donde se empieza a ser más interesante.
MitraTac, por un lado, nos devuelve el método utilizado para la infiltración. ¿Cuál puede ser ese método? Pues un correo electrónico malicioso utilizando una técnica de phishing, es decir, un correo a través del cual engañas a la gente para que hagan un clic en donde no debían o que descarguen algún elemento, y bueno, ya con eso la amenaza pues se infiltra y empieza a tener acceso a nuestros sistemas. Siguiente, ya una vez que determinamos el método utilizado de infiltración, ¿cuál es el método de ejecución? ¿Cómo van a ejecutar ese phishing, ese correo? Pues a lo mejor a través de hacer doble clic y descargar algún elemento o algún archivo adjunto que contenga código malicioso, siempre y cuando lo descarguemos y le hagamos doble clic. Siguiente, eso nos lleva a determinar las capacidades o el alcance de la amenaza. Ya vimos que es un correo, que están utilizando una técnica de phishing a través de un correo electrónico malicioso. Ya vimos que la forma en cómo ese software malicioso se infiltra es descargando un archivo adjunto y dándole doble clic, y eso nos lleva a que una vez que ya está en ejecución el software malicioso, esa amenaza tenga capacidades o alcances para llevar a cabo una escalada de privilegios y obtener accesos como usuario root o usuario administrador en Windows o usuario system en Windows, que tenga capacidades de persistencia, es decir, que aunque se apague el servidor o se reinicie, el software malicioso siga ahí, a eso se le llaman puertas traseras, que tenga capacidades para el robo de credenciales o inclusive el cifrado de discos duros, ¿no? Que aquí estaríamos hablando concretamente pues de un ransomware. Y por último, el MitraTac también nos permite determinar cuál es el impacto en el sistema. ¿Cuál sería el impacto de todo este alcance de la amenaza? Pues impactaría a nivel de disponibilidad, produciendo un ataque de denegación de servicio, a nivel de integridad mediante el robo de identidad, robo de credenciales de acceso, o corrupción de información, archivos incompletos, archivos faltantes. Y también tendría un impacto a nivel de confidencialidad si es que el efecto de esta amenaza fuese, por ejemplo, el cifrado de datos, cifrado de un disco duro, cifrado de una partición, o en su defecto la divulgación de información de manera no autorizada. Ahora, ya casi para terminar y continuando con las etapas del ciclo de vida, tenemos la etapa de análisis y producción. Estas etapas hacen referencia al proceso de interpretación de los resultados obtenidos a través del proyecto de ciberinteligencia. Y nos dice que esta interpretación debe estar en consonancia, se debe apegar a la planeación y a los objetivos establecidos en la fase inicial del proyecto. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué se tiene que apegar a los objetivos y a la planeación? Pues porque el análisis y la producción son la parte esencial de todo el proyecto, ¿no? O sea, ¿de qué nos va a servir hacer todo un proyecto de ciberinteligencia si al final no produce nada? Si no somos capaces de tomar decisiones analizando los resultados. Si lo vemos a manera de un pequeño esquema, tenemos la etapa de análisis y producción. Aquí se generan indicadores de compromiso. ¿Qué es lo que se analiza? Pues los indicadores de compromiso. Como veíamos, puede ser tráfico de red inusual, puede ser el aumento en las lecturas, en las operaciones de lectura de una base de datos, pueden ser los cambios en el registro del sistema o un comportamiento anómalo de los archivos. Si le damos doble clic a un archivo de Word y nos abre una pantalla negra, o si al momento de copiar un archivo, una imagen, y la queremos ver, no nos muestra nada, puede ser que estemos hablando de alguna técnica de esteganografía, alguna técnica de ransomware, etcétera. Consultas también inusuales al servicio de DNS. Y una vez que se lleva a cabo el análisis y producción, se tiene que complementar con la presentación de un informe de resultados. Aquí el informe de resultados, aunque no voy a mostrar por ahora en esta lección, no voy a mostrar como tal un ejemplo. El formato de presentación es libre, no hay ningún formato específico, un estándar, una norma. Es libre la manera en cómo lo queramos presentar,
Pero eso sí, el nivel de detalle debe ser adecuado para la audiencia. Si se le va a presentar a un directivo que toma decisiones, el informe tendrá que ser a nivel ejecutivo, y si se le va a presentar al personal operativo a nivel técnico, pues también tendrá que ser un informe a nivel técnico. Y para terminar, las etapas de diseminación y retroalimentación. Aquí nos referimos al proceso de difundir los resultados del proyecto, es decir, hacerlos de conocimiento de todo el personal de la institución, de la compañía, de la dependencia. De eso se trata el difundir, así como también someter al escrutinio y evaluación dichos resultados. ¿Y quiénes son los responsables de evaluar los resultados y determinar el nivel de satisfacción o el nivel de éxito o fracaso del proyecto? Pues la alta dirección, porque al final son ellos quienes van a tomar las decisiones de en qué herramienta de seguridad se invierte, qué proceso de trabajo se modifica, qué normativas, qué políticas se tienen que reformar o actualizar, los procesos de capacitación, de difusión del contenido, de la información, etcétera. Eso va por cuenta de la alta dirección, con, con el objetivo de llevar a cabo la toma de decisiones. Y por último, después de todo este contexto, de toda esta información que les he presentado, ¿cómo podríamos definir el concepto de la ciberinteligencia? Pues a mi entender, una definición que considero, si no la exacta, pues por lo menos sí cercana o apropiada, la podríamos definir la ciberinteligencia como un proceso que permite identificar, simular, combatir y eliminar las potenciales amenazas a la seguridad de la información, que debe ser llevada a cabo de manera cíclica y mediante el uso de herramientas de software como son las herramientas IEM y los marcos de trabajo como el Mitre Attack. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos esta primera lección. Voy a estar generando más contenido, tanto teórico como práctico, de este tema de ciberinteligencia, porque es muy importante, es necesario que lo sepamos y es muy útil también en el contexto de los profesionales de la seguridad informática y seguridad de la información. Aquí tienen mi correo, tienen mi teléfono por si quieren contactarme, y ya saben, como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal, y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Saludos, gracias y nos vemos la próxima.